Luis Tayer, el señor a cargo del Servicio Nacional de Migraciones, bajo el gobierno de Gabriel Boric, hizo algo insólito que afectaba a los niños y adolescentes haitianos. Dictó un documento, esto es burocracia, así que se lo indico, un memorándum, para flexibilizar los requisitos de los haitianos. La palabra flexibilizar no la uso yo, está en el documento, en este memorándum interno. Este documento, este memorándum lo firmó cuando él ya sabía hace mucho tiempo de la llegada masiva de niños desde Haití. Repito, él lo sabía y notificó mediante este documento a 8 jefaturas de su servicio, el de inmigración, señalándoles que para el caso de niños, niñas y adolescentes, esto es textual, se aceptarán certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario. Nada. Cualquier documento. No está legalizado. Y sin la fotocopia de firma electrónica de un notario. Nada. Y abundó en ello, al señalar que se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad de trámite ante el Consulado de Chile. Textual. Este señor Tayer ordenó mediante este memorándum saltarse al consulado, obviar al consulado chileno. Yo no sé si tiene facultades para eso. El señor Tayer podría haber hecho lo mismo con el consulado de Nueva York, el de Milán, el de París, el de Londres. Podría haberlo hecho por un memorándum interno y que se saltaran todo eso y llegaran los papeles directamente a Chile y fueran válidos. O sea, cualquiera puede entrar con un papel no autentificado. Todo esto es tan raro. Cuento aparte, y aquí hago un paréntesis, pero tiene que ver en lo que sucedió en el consulado de Haití. El cónsul se llamaba Rafael de Monceau, un hombre de no excesivas luces, que fue retirado de ahí, como dijo el actual jefe de inmigraciones, el de ahora Frank Sauerbaum, producto de denuncias e investigaciones por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados en el consulado de Haití. Por eso se retiró al cónsul en Puerto Príncipe y agregó, hoy día tenemos más de 10.000 solicitudes, 10.000 solicitudes de reunificación familiar que están suspendidas por la falta de confiabilidad en la documentación presentada y ausencia de la relación consular. Nosotros hoy día, para su información, dijo, tenemos solamente un embajador que no hace trámites migratorios, no hay cónsul. Y hay 10.000 solicitudes, 10.000 de reunificación familiar, y no se sabe si los documentos que presentan son auténticos o falsos, porque no se pueden legalizar, porque no hay cónsul. Y sin embargo, Tayer lo que hizo, habiendo cónsul, es saltarse al cónsul. Hace solo algunas horas, la Cancillería, después de un irritante silencio, señaló en una declaración pública que, ante un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos y para indagar eventuales irregularidades, se resolvió poner fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocar las facultades del ministro de Fe Público, encargado de dichas labores, e instruir un sumario administrativo, el que se mantiene en curso. Agregó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones. O sea, se está investigando un eventual delito del cónsul. Hay versiones que apuntan a que algunas personas habrían efectuado pagos para agilizar trámites consulares que son gratuitos. En resumen, la flexibilización de Luis Tayer y la salida del cónsul por corrupción, eventualmente, aumentaron el caos. El cónsul fue retirado de Haití en octubre del año pasado, pero la flexibilización, este memorándum de Tayer, fue mucho antes. El consulado, todos lo sabemos, depende de la Cancillería. Pregunta entonces, la decisión de Tayer de saltarse el consulado y por lo tanto saltarse a la Cancillería, ¿lo supo el canciller de la época, Alberto Van Claveren, y él lo autorizó? ¿O también evitaron que él lo supiera? Pero ¿se ha dado cuenta usted que hay muchas hilachas sueltas
Y queda la pregunta esencial que la voy a repetir. ¿Quién financió todo esto? Porque aquí hay millones de dólares invertidos. Se dice que un avión, un vuelo, cuesta $120.000. No se sabe cuántos vuelos hubo, pero al menos ha habido más de 70 vuelos. Sume. ¿Quién pagó todo esto? Esto se hizo. ¿Pagado por quién? ¿Por instrucción de quién? ¿Con el acuerdo de quién o quiénes? ¿Y para qué? En todo esto hubo algo también sorprendente. Fueron las palabras de Carolina Toá. Ella ratificó que todo esto lo supo en 2023, que dijo Carola, como le llaman sus amigos. Textual. Se adoptó todo un procedimiento. Si un niño viene con papel incompleto, pero están sus papás esperándolos, se le entrega a los papás con papeles incompletos. Si un niño llega con papel incompleto y no están los papás, tiene que actuar el juzgado de familia. Y se logró con el tiempo un protocolo en que no solo actuaba el juzgado, sino que cuando venían vuelos y se sabía que venían con problemas con los papeles, los juzgados se instalaban en el aeropuerto y ahí se sentaban a mirar los papeles, a tomar decisiones. Esto que ustedes acaban de escuchar es una confesión magnífica de cómo sabían que había irregularidades, cómo sabían que partían aviones con niños que no tenían los papeles o estaban incompletos, que eran papeles que no estaban autentificados, y de cómo se esquivaba todo. Normalmente una línea aérea, en un vuelo normal, chequea a las personas antes de subirse al avión, y los que no tienen los papeles no los suben. Aquí sí, y lo sabían todas las autoridades chilenas. Esta es una confesión increíble de Carolina Toá. ¿Qué es esto? Esto es muy raro. ¿Quién coordinó, ni más ni menos, el traslado de un juzgado de familia al aeropuerto? ¿Desde cuándo que los juzgados se trasladan de lugares? Yo eso no lo había visto, en serio. Porque un juez, para que salga de un tribunal, es para hacer una diligencia, para realizar una diligencia probatoria, como una inspección ocular, por ejemplo, pero constituirse en otro lugar a llamado de la autoridad política, porque ellos saben que vienen personas sin los papeles, yo no lo había visto. Ana Gloria Chevesich, la presidenta de la Corte Suprema, deberá responder de todo este lío. Y algo más, estos jueces que se constituían en el aeropuerto de Pudahuel, ¿no sospecharon que podría haber un delito de tráfico de menores? Y si es así, esos insignos magistrados, ¿por qué no formalizaron, como es su deber, alguna denuncia? El señor Taller depende del Ministerio del Interior, o sea, de Carolina Toá, después de Álvaro Elizalde, PPD y PS respectivamente, de Manuel Monsalve, su secretario, PS, y en su momento de Luis Cordero, hombre de izquierda fluctuante. Todos ellos sabían esto a cabalidad. La declaración de Carolina Toá es muy importante porque ellos sabían cuándo llegarían los niños en estos aviones con papeles dudosos o incompletos o derechamente sin papeles. Y esta coordinación del Poder Judicial tienen que responder, tienen que saber. Esta es una trama. Pero se da cuenta que es una trama grande. Se da cuenta que hay logística, planificación, hay recursos. Y lo voy a reiterar, ¿sabremos alguna vez la verdad? ¿Y quién es Luis Taller? El jefe de inmigraciones, el que aceptó cualquier papel para entrar a Chile, aunque fuera un papel a medias. Es sociólogo de la Universidad Arcis, ese establecimiento universitario que administró el Partido Comunista. Él dice que es un técnico, que su cargo es de técnico. No. Podrá ser técnico, saber de lo que dice saber, pero ese es un cargo político. Él es militante del Frente Amplio y le aseguro que si no hubiese sido militante del Frente Amplio no habría estado ahí. Él
coordinó el programa migratorio de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez en 2017, cuando militaba, sí, él en Convergencia Social. También estuvo en el movimiento autonomista, el movimiento de Gabriel Boric. Luis Taller, en tiempos de la pandemia del COVID, dijo lo siguiente, escuche bien, para que usted entienda la cabeza de Taller. El presidente y el ministro de Salud dicen que la situación irregular de algunos migrantes es un problema frente al COVID. La solución es simple y fácil de implementar. Entréguenle carnet y permiso de permanencia definitiva a todos los residentes del territorio que no lo tengan. Esa fue la proposición. Legalícenlos a todos los que están acá. Y en otra oportunidad dijo, tienes que generar mecanismos para que en un contexto de fuerte presión migratoria garantizar el ingreso, que el ingreso esté garantizado. Taller además fue crítico de la actual ley de migraciones promulgada en abril de 2021. A su juicio, esa ley es un instrumento que conduce a la institucionalización de una serie de normas que redundarán en la precarización de la residencia y el acceso al trabajo de las personas migrantes. En estos momentos, hay una investigación que lidera el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Yacir. Él dice que formó una fuerza de tareas con la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, con la Brigada Investigadora de Trata de Personas, también se activó la Brigada Investigadora de Delitos Económicos y Lavado de Activos. Al momento de cerrar esta columna han encontrado ya a muchos niños, pero yo no sé cuántos ingresaron y si la autoridad sabe cuántos ingresaron. Fueron muchos vuelos. Hay otro dato. En abril del 2025, cuando todos sabían lo que ocurría, en una audiencia en la Cámara de Diputados estuvieron Luis Taller, el ministro del Interior de la época Álvaro Elizalde y la subdirectora de la Policía de Investigaciones Consuelo Peña, y dijeron oficialmente que no había problemas, que todo estaba bien. Incluso Consuelo Peña, de la PDI, dijo que, textual, son niños, niñas y adolescentes que nosotros recibimos en el aeropuerto. Los entregamos directamente a la persona que dio la autorización para el ingreso, a sus familias, y son a ellos quienes son entregados. ¿Todos? ¿En serio? ¿Y por qué la PDI aceptaba estos papeles a medias? ¿En serio? Porque son tan rigurosos cuando uno llega al aeropuerto con el pasaporte, y me parece bien que lo sean, con todos los demás y no con ellos.